La alarma de emergencia sonó a través de las alas de cristal de Nexus Prime. El presidente del consejo, Belari, bajó rápidamente por él. Pasillo largo, su piel azul más oscura de lo habitual con preocupación. Ella había convocado sesiones de emergencia antes, pero nunca. Así. Nunca. Con noticias que le hicieron temblar las manos. La gran cámara del concilio se llenó de representantes a través de la galaxia. Los altarianos flotaban en sus cápsulas de energía. El Kraven masivo. Los guerreros pisotearon con botas pesadas. Los pequeños y rápidos Voltani charlaban nerviosamente entre ellos. El antiguo. Los conservadores se quedaron callados como siempre, con sus viejos ojos observando todo. Belari se paró en el centro de la cámara. La habitación se quedó en silencio. Incluso el cobarde se detuvo. Allí gruñendo. Nos reunimos hoy por algo que nunca antes había sucedido, dijo, con su voz. Llevado a todos los rincones de la enorme sala. En las últimas 72 horas, la humanidad desapareció del espacio conocido. La cámara explotó de ruido. Representantes. Preguntas gritadas. Algunos saltaron de sus asientos. Los Volultani chirriaron alarmados. Los Kraraven rugieron exigiendo respuestas. El embajador Krix de Hegemony dio un paso al frente. Su piel gris parecía pálido bajo las luces. Llevaba un bloc de datos que parecía demasiado pequeño en sus grandes manos. Los hechos son simples pero imposible. Crick dijo que cada colonia humana, cada estación humana, cada humano. El barco está vacío. No destruido, no dañado, solo vacío. Presionó botones. En su bloc de datos. Imágenes holográficas aparecieron sobre la cámara. Ciudades vacías. Con las luces aún encendidas. Estaciones espaciales con todos los sistemas funcionando pero sin tripulación. Naves a la deriva en el espacio con los motores aún están calientes. 847.000 millones de humanos. Krix continuó. Desaparecido de 12.000 mundos. Sin llamadas de socorro, sin final. Mensajes, sin signos de lucha. El consejero Terne de los cobardes golpeó su puño contra su escritorio. Esto es un ataque. Algún enemigo se los llevó. ¿Quién podría mover a 800.000 millones de personas sin que nadie lo vea? Preguntó el doctor Nisara sobre los intoides. Ella. La voz mecánica mantuvo la calma, pero sus sensores ópticos brillaron más con el procesamiento. El antiguo conservador llamado Semón habló por primera vez en meses. Su voz era como el viento a través de viejos árboles. Hemos visto muchas cosas en nuestros largos años. Nunca hemos visto esto. Belari pidió orden. El ruido se calmó lentamente. Hay más. Dijo Crick. La desaparición fue precisa. En colonias mixtas donde los humanos convivieron con otras especies, solo desaparecieron los humanos. Las familias se despertaron y descubrieron que sus parientes humanos se habían ido. Los niños desaparecieron de los brazos de sus padres alienígenas. Un representante de Voltani hizo un triste chirrido. Mi compañero de investigación era humano. Estábamos trabajando juntos en el laboratorio. Fui a buscar suministros. Cuando volví 5 minutos después, él se había ido. Sus herramientas aún estaban calientes de sus manos. Aún más extraño. Krix continuó. Los niños medio humanos también desaparecieron. Cualquier persona con sangre humana, por pequeña que fuera, desaparecía con la descansa. Los sensores ópticos del Dr. Nisara enfocaron bruscamente. Esto sugiere la mecanismo podría identificar marcadores genéticos a nivel molecular. Tal precisión requiere tecnología imposible. El consejero Besron del consorcio comercial se puso de pie, sus múltiples brazos agitaban agitados. Debemos discutir lo práctico. Importa. Los humanos controlaban el 23% de nuestras rutas comerciales. Fabricaron el 31% de todas las piezas de la nave estelar. Sus mundos agrícolas alimentan a la mitad de la galaxia. La cámara se cayó a medida que se aclaraba el verdadero problema. Sin agricultores humanos, miles de millones. Morirá de hambre dentro de los 6 meses. Besran dijo, sin fabricantes humanos, los barcos se averiarán. Sin comerciantes humanos, la economía colapsará. Los humanos conocían cada secreto comercial, cada ruta, cada proveedor, agregó otro miembro del consorcio comercial. Mantuvieron galaxia corriendo, y nunca nos dimos cuenta de cuánto los necesitábamos. El comandante Brel del Cuerpo de Defensa informó sobre
Preocupaciones militares. Las fuerzas humanas de mantenimiento de la paz mantuvieron la estabilidad en 47 estrellas. Sistemas. Sin ellos, los viejos conflictos ya están comenzando de nuevo. Los Star y los Rembak han comenzado disputas fronterizas después de 50 años de paz. Belari sintió que el peso de la crisis se asentaba sobre ella. Hombros. Como presidenta del Consejo, había guiado a la galaxia a través de guerras, plagas y desastres naturales. Pero esto era diferente. Esto fue como despertarse y descubrir que la gravedad había dejado de funcionar. Debemos organizar los esfuerzos de búsqueda, anunció. Todas las especies contribuirán con barcos y personal. Lo haremos. Escanee cada sistema, cada asteroide, cada pedazo de polvo espacial. ¿Dónde incluso? ¿Empezar? Preguntó un representante de Hegemony. El espacio es infinito. Podrían ser. En cualquier lugar o en ninguna parte, susurró un conservador. Algunas puertas una vez cerradas nunca. Ábrelo de nuevo. El debate continuó durante horas. Algunos creían que los humanos habían sido secuestrados por un enemigo desconocido. Otros pensaron que habían descubierto una nueva tecnología y se fueron por su cuenta. La teoría más aterradora era que simplemente habían dejado de existir. Al caer la noche en Nexus Prime, los miembros del Consejo se cansaron, pero no estuvieron más cerca de obtener respuestas. La sesión de emergencia fue declarada en curso, con representantes tomando turnos para mantener una discusión constante. Belari se quedó solo en la cámara después de la mayoría. Se había ido. Miró las pantallas holográficas que aún mostraban ciudades humanas vacías. Las luces en esas ciudades continuó ardiendo. Los sistemas de tráfico seguían dirigiendo vehículos inexistentes. Sistemas de control del clima mantenidos perfectos. Climas para nadie. Computadora, le dijo al sistema de inteligencia artificial de los Chamers. Muéstrame la última transmisión humana registrada. Apareció un holograma de una mujer humana sentada frente a una consola de comunicaciones. Tenía el pelo oscuro y ojos amables. Su nombre. La etiqueta decía, Capitán Juni, buque mercante, Silver Dawn. Registro de navegación. Día 412, dijo la mujer con acento galáctico estándar. Curso que se mantiene estable para el sistema Riel. Carga. El manifiesto confirma la carga completa de suministros médicos para el campamento de refugiados. El clima se ve bien para un aterrizaje fácil. Creo que podemos reducir 6 horas nuestra hora de llegada si ajustamos la mitad de la frase terminada de la grabación. Duni simplemente se detuvo, existiendo entre una palabra y la siguiente. Belari ordenó a la computadora que escaneara todo. Transmisiones humanas finales. El patrón era el mismo en todas partes. Humanos hablando, trabajando, viviendo normalmente, luego nada. Sin miedo en sus voces, sin advertencias, sin adiós. Era como si 800.000 millones de personas simplemente hubieran decidido detenerse. Existiendo exactamente en el mismo momento. El portavoz del Consejo caminó hacia el gran ventanas con vistas a la ciudad. Debajo de ella, extraterrestres de toda la galaxia recorrían sus rutinas nocturnas. Todavía no entendían que su universo había cambiado fundamentalmente, que la presencia estable y confiable que habían dado por sentada había desaparecido. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, el mayor misterio de la galaxia. La historia esperaba una respuesta, y Belari no pudo evitar la sensación de que el tiempo era corriendo a buscarlo. El Dr. Yul JYN estaba parado en el laboratorio vacío, mirando el experimento a medio terminar en él. Mesa. El microscopio todavía estaba ajustado a la altura de su compañero de investigación. La taza de café al lado estaba medio vacía y aún caliente. Pero Jin-Su se había ido. Habían estado trabajando juntos durante 3 años. El científico terrano y el investigador Volultani habían hecho descubrimientos revolucionarios sobre la genética de las plantas. JYN-Su siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Amaba su trabajo casi tanto como amaba los chistes terribles sobre comida alienígena. ¿A dónde fuiste? Yul JYN susurró a la habitación vacía. Tocó el microscopio que JYN-Su había estado usando. Horas antes. La pantalla de visualización aún mostraba las células vegetales que habían estado estudiando. JYN-Su había estado emocionada por algo que él vio. Había llamado a Yul JYN para que mirara, pero Yuljin estaba ocupado con otra muestra. Solo dame 5 minutos,
había dicho Jules JYN. Pero cuando terminó y se dio la vuelta, JYN eso estaba. Simplemente ya no está allí. La puerta del laboratorio se abrió. Dr. Nerra, otro Bolani. Científico, alcanzó su punto máximo por dentro. Sus grandes ojos estaban húmedos de lágrimas. Cualquier palabra de él. ¿Buscar equipos? Ella preguntó. Jules JYN negó con la cabeza. Nada. El consejo A. Barcos buscando por todas partes, pero ¿cómo buscas personas que acaban de dejar de existir? A través de la galaxia en paraísos. Descansa. El capitán Hyung-woo miró fijamente la silla vacía del piloto en su barco mercante. Su navegante, Jun-bi, había sido sentado allí ayer mismo. Ella había estado planeando su próxima ruta para entregar suministros médicos a un refugiado. Campamento. El amanecer plateado se sentía mal sin ella. Yi había sido parte de la tripulación durante 2 años. Ella conocía todos los botones e interruptores del barco. Podía trazar un rumbo a través de un campo de asteroides con sus ojos. Cerrado. Más que eso, se había convertido en una familia. Capitán, díjose, su ingeniero Voltani. Los sistemas automatizados siguen ejecutando sus programas de navegación. El barco piensa que todavía está aquí. Yang Wu asintió tristemente. La computadora de la nave seguía pidiendo el diario de Yun. Informes. Sus pertenencias personales todavía estaban en sus habitaciones. Su nombre todavía estaba en la lista de deberes, pero su silla quedaría vacío para siempre. ¿Deberíamos quitarle sus cosas?, preguntó Mora, el oficial médico del barco. La hegemonía. La voz de la mujer era suave. Todavía no, dijo Yang Wu. Tal vez ella regrese. Tal vez todos lo harán. En la luna industrial de Fort Beta, los trabajadores de Metallón habían detenido su minería. Operaciones. Por primera vez en décadas, las grandes máquinas guardaron silencio. En lugar de trabajar, miles de extraterrestres. Buscó en cada túnel y caverna. Hak-Hin, Dejo, Minsu, gritaron en lenguaje humano roto. Registraron salidas de aire y trasteros. Revisaron lugares demasiado pequeños para que los humanos pudieran caber, solo. En caso de que de alguna manera ellos también estuvieran equivocados al respecto. Corben, un metalión masivo. Supervisor, se paró a la entrada del pozo principal. Sostuvo un objeto pequeño en sus enormes manos rocosas. Era una imagen que su compañero de trabajo humano le había mostrado días antes. Los humanos. La hija había perdido su primer diente. Mira, había dicho el humano con orgullo. El hada de los dientes lo visitó. Corín no había. Entendía lo que era un ratoncito Pérez, pero entendía el orgullo y el amor. Ahora la imagen era todo lo que le quedaba de su amigo. Los equipos de búsqueda encontraron pertenencias humanas por todas partes, herramientas aún calientes por el uso reciente, comidas a medio comer, libros. Abierto a páginas que nunca estarían terminadas. Pero no hay humanos en ninguna parte. Al filo de la sabiduría, profesor Hai Yan continuó impartiendo su clase de estudios enoculturales. Se paró frente a escritorios vacíos donde sus estudiantes humanos solía sentarse. Sus cuadernos seguían abiertos. Sus trabajos de asignación estaban a medio escribir. Hoy discutiremos poesía cobarde, anunció a la habitación vacía. Sé que este material podría. Parece desafiante, pero la belleza de la comprensión intercultural vale la pena el esfuerzo. Ella hizo una pausa, esperando. Preguntas que nunca llegarían. Sus estudiantes humanos siempre hacían las mejores preguntas. Ellos querían entender todo sobre culturas alienígenas. Tenían curiosidad por las costumbres y tradiciones que incluso los extraterrestres. Ellos mismos lo daban por sentado. Juno, ¿qué opina sobre el uso del ritmo en el verso cobarde? Ella pidió una silla vacía. Esperó como si de alguna manera el estudiante humano pudiera responder, pero solo el silencio llenó el aula. Después de clase, Hayon se sentó en su escritorio y continuó calificando papeles que nunca terminarían. Ella escribió notas alentadoras en los márgenes. Ella marcó buenos puntos y sugirió mejoras. Se sentía importante terminar lo que sus alumnos habían comenzado. Incluso si nunca vieran sus comentarios. Mientras tanto, en toda la galaxia, el Consejo Galáctico había formado el Grupo de Trabajo de Recuperación Humana. El director Nix, un investigador metódico del cuerpo analítico, dirigió equipos de buscadores a cada ubicación humana conocida. Lo que encontraron fue inquietante en su normalidad.
Las ciudades humanas parecían. Todos simplemente habían salido por un momento. Los semáforos aún cambiaban de color para ningún vehículo. Automatizado. Las fábricas continuaron produciendo bienes que nadie compraría. Los jardines crecieron salvajes, pero los sistemas de riego aún los regaban perfectamente. Es como si planearan volver. El director Nix informó al Consejo. Todo se mantiene. Nada está cerrado. Incluso sus instalaciones más seguras siguen funcionando. El descubrimiento más extraño fueron las continuas transmisiones. Estaciones de radio y televisión humanas mantenidas. Ejecución de programas automatizados, informes meteorológicos para ciudades vacías, actualizaciones de noticias sin audiencia, programas culturales. Celebrando fiestas humanas que ningún humano volvería a ver. En las antiguas colonias de la Tierra, visitantes extraterrestres encontraron hogares humanos exactamente como los dejaron, juguetes de niños esparcidos por el suelo, fotos familiares en mesas, camas. Desechó. Desde la mañana de la desaparición, el capitán Yang visitó uno de esos hogares en el mundo agrícola. De alma nueva. La casa pertenecía a una familia humana que él conocía. Les había entregado suministros muchas veces. Su extraterrestre. Los vecinos le habían pedido que revisara la casa. Dentro, encontró la mesa de la cocina puesta para el desayuno. 4 platos, 4 tazas, 4 juegos de utensilios, un tazón de fruta en el centro, pero ninguna familia para coma la comida que nunca terminaría. En las habitaciones de los niños, las camas estaban vacías, pero aún calientes, como si los niños acababan de levantarse. Las tareas están a medio hacer en los escritorios. Un animal de peluche se sentó en una almohada, esperando. Para un niño que nunca volvería. Yang Wu se sentó en el sofá donde había compartido muchas comidas con esta familia. El padre siempre había insistido en cocinar comida extra, diciendo que los amigos nunca deberían irse con hambre. La madre les había enseñado vecinos alienígenas cómo cultivar vegetales humanos. Los niños habían jugado con niños alienígenas, cambiando de idioma. Sin pensarlo. Ahora sus vecinos alienígenas traían flores y las dejaban en la puerta. Ellos no pudieron. Entren ellos mismos a la casa. Se sintió demasiado como violar una tumba. La parte más difícil fue la espera. Todos los extraterrestres que habían conocido humanos esperaban que doblaran una esquina. O responda a una comunicación. Dejaron mensajes en los sistemas de comunicación humana. Mantenían asientos humanos vacíos en las reuniones. Mantuvieron las estaciones de trabajo humanas exactamente como las habían dejado. Pasaron 3 meses sin respuestas. Los barcos de búsqueda. No encontré nada. Los equipos de investigación no descubrieron pistas. La recuperación humana. El grupo de trabajo expandió su búsqueda a galaxias vecinas, pero el espacio era vasto. Y vacío. La directora Nix publicó su informe preliminar. La evidencia sugería que la humanidad no había sido tomado por la fuerza. No había señales de lucha en ninguna parte. Sin residuos de armas, sin daños a ninguna instalación humana. Eso. Era como si 800.000 millones de personas simplemente hubieran elegido desaparecer exactamente en el mismo momento. Pero eso era imposible, no lo era. ¿Eso? El archivista Jin caminó por las profundas bóvedas de la Biblioteca Eterna en Santuario Prime. Sus pasos resonaron en los antiguos pasillos donde a pocos seres se les permitía ir. Ella tenía un permiso especial del Consejo para buscar los archivos restringidos. Después de 3 meses de no encontrar nada, estaban desesperados. Lo suficiente como para buscar en lugares prohibidos. La sección restringida contenía conocimientos considerados demasiado peligrosos para el acceso público. Armas que podrían destruir estrellas, plagas que podrían acabar con especies enteras, tecnologías que tenían casi acabaron con las civilizaciones, y ahora posiblemente la respuesta a la desaparición de la humanidad. La linterna de Hannah atravesó la oscuridad mientras se movía entre altísimos estantes. La mayoría de estos textos fueron miles de años. Algunos fueron escritos en idiomas que ya no existían. Otros fueron tallados en materiales que su escáner no pudo identificar. Buscaba cualquier cosa sobre desapariciones masivas, viajes dimensionales o éxodo de especies. Los mejores investigadores del Consejo no habían encontrado nada en los archivos públicos. Si existieran respuestas, estarían aquí entre el conocimiento prohibido. Después de horas de búsqueda, JYN. Encontré algo extraño. Una sección de textos que parecían más nuevos que los demás. Alrededor de ellos.
La encuadernación se veía diferente. Los materiales eran más recientes. Alguien había colocado estos documentos aquí dentro de los últimos cientos de años. Sacó el primer libro con cuidado. La portada no estaba marcada, pero dentro encontró páginas cubiertas de ecuaciones matemáticas y diagramas. En la parte superior de la primera página, escrita en texto humano descolorido, decía, el protocolo de salida. Las manos de Jenny tembló mientras abría más el libro. Las páginas contenían instrucciones detalladas escritas en múltiples idiomas humanos. Idiomas: coreano antiguo, mandarín, inglés, español, árabe. Pero había también símbolos y fórmulas que parecían matemáticas avanzadas. Ella activó su dispositivo de comunicación. Doctora Yul-Jin, necesito que venga al santuario principal de inmediato. Encontré algo importante. 2 días después, el doctor Yul-Jin llegó a la biblioteca eterna. Hina lo condujo a las bóvedas restringidas, donde había extendido docenas de documentos sobre una gran mesa. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comenzó a leer. Esto es imposible, dijo en voz baja. Estos documentos describen tecnología que no existe. Plegado dimensional. Traducción de la conciencia, preservación cuántica de especies. ¿Puedes traducir las partes técnicas?, preguntó Yul-Jin. Pasé horas estudiando las páginas. Las matemáticas estaban más allá de lo que se enseña en las universidades galácticas actuales. La física teórica describió formas de salirse del espacio normal, pero lo más impactante fue la declaración del propósito. Escrito claramente al principio. En el caso de que nuestra especie enfrente un juicio existencial por parte de aquellos a quienes consideren amigos, leyó Yul-Jin en voz alta, este protocolo garantizará la preservación de la humanidad en paralelo. Espacio dimensional hasta el momento en que el regreso se considere seguro y bienvenido. Hannah. Sentí frío a pesar del cálido aire de la biblioteca. Ellos planearon esto. La humanidad planeó. Desaparece. No solo planeado, dijo Yul-Jin, señalando fechas a lo largo del documentos. Han estado trabajando en esto durante más de 3.000 años. Generación después. Una generación de científicos humanos contribuyó a este proyecto. El capitán Yang Wu recibió el mensaje de emergencia, mientras entregaba suministros a un campamento de refugiados. Inmediatamente puso rumbo a Santuario Prime. Cuando llegó, Hina y Yul-Jin le mostró lo que habían descubierto. El protocolo requería un gasto energético masivo. Yul-Jin. Explicado. Según estos cálculos, habrían tenido que sacrificar toda su industria. Capacidad para potenciar la transferencia dimensional. ¿Pero por qué harían eso?, preguntó Jung-Woo. Los humanos eran bienvenidos en él. Galaxia. Tenían amigos en todas partes. Jin señalé una sección escrita en simple coreano. Esta parte habla sobre escenarios de juicios existenciales. Enumera las señales de advertencia que desencadenarían la protocolo. Aislamiento político, restricciones comerciales, acumulación militar contra territorios humanos. Pero ninguno de esos. Pasaron cosas. Yang Wu protestó. ¿O lo hicieron?, dijo Yul-Jin en voz baja. Él era leyendo otro documento. Esta sección describe cómo monitorear las comunicaciones políticas galácticas en busca de amenazas. Evaluación. Tenían formas de escuchar las discusiones privadas del Consejo. Los tres se miraron fijamente mientras las implicaciones se hundieron. Si los humanos pudieran monitorear las comunicaciones privadas del Consejo, podrían haber aprendido algo que provocó su partida. La directora NYX llegó al día siguiente con un equipo de investigadores. Ella examinó documentos con creciente preocupación. Las especificaciones técnicas iban mucho más allá. Ciencia galáctica actual, pero las secciones políticas eran demasiado familiares. Tenemos que comprobar el Consejo. Registros de los días previos a la desaparición de la humanidad. Ella dijo que si estaban monitoreando nuestras comunicaciones, algo. Discutimos que podría haber desencadenado este protocolo. De vuelta en Nexus Prime, el director Nix solicitó acceso a clasificados. Comunicaciones del Consejo de la semana anterior a la desaparición de la humanidad. El presidente del Consejo, Belari, se mostró reacio, pero acordado. La situación era demasiado grave para los protocolos de seguridad normales. Profesor. Hayon se unió al equipo de investigación. Como experta cultural, ella podría entender motivaciones humanas mejores que otras. Juntos,
Comenzaron a revisar cientos de horas de consejo grabado. Discusiones. La mayoría de las grabaciones contenían negocios de rutina, acuerdos comerciales, disputas fronterizas, presupuesto, asignaciones. Pero el día antes de que la humanidad desapareciera, encontraron algo que hizo que todos en la habitación. Quédate en silencio. La grabación está marcada como Resolution 847 Prime Preliminary. Discusión. El director Nix anunció que es una sesión a puerta cerrada con solo miembro senior del consejo. Tocaron el grabación. La voz de la presidenta del consejo Belari llenó la sala, pero más joven e incierta de lo que sonaba ahora. El movimiento que tenemos ante nosotros hoy se refiere al rápido avance de la tecnología humana y su naturaleza impredecible en asuntos galácticos. Su voz grabada dijo, varias especies miembros han expresado su preocupación por la humanidad. Potencial como amenaza futura. La grabación continuó con varios miembros del consejo debatiendo el papel de la humanidad en la galaxia. Algunos elogiaron las contribuciones humanas, otros se preocuparon por su rápido desarrollo tecnológico y su tendencia a resolver problemas de formas inesperadas. Los humanos se han desarrollado sistemas de armas más allá de nuestra comprensión, dijo un representante de Kraven. Reclaman estas armas. Están a la defensiva, pero ¿quién puede verificar esto? Comparten su tecnología con demasiada libertad. Se quejó un miembro del Consejo de Altian. Esto interrumpe el equilibrio natural del poder galáctico. Lo más condenatorio. La declaración provino de un representante del consorcio comercial. Los humanos controlan demasiados sistemas críticos. Si alguna vez decidieran, para actuar en contra de los intereses galácticos, podrían toda nuestra civilización. Al final de la sesión, un preliminar. Se llamó a votación. La moción para designar a la humanidad como un potencial riesgo galáctico para la seguridad fue aprobada por un estrecho margen. La ratificación final estaba prevista para la semana siguiente. La humanidad desapareció exactamente 17 minutos después de eso. Votación preliminar. Estaban escuchando, dijo el profesor Hayan en voz baja. Ellos escucharon. Hablamos de restringirlos, limitarlos, tratarlos como una amenaza. Entonces, se fueron. Director Nix. Revisé la línea de tiempo nuevamente. La votación final estaba programada para 6 días después de la votación preliminar. Podrían haberse quedado. Y se defendieron. Podrían haber argumentado su caso. Tal vez decidieron no pelear con amigos que los veían como enemigos, dijo el capitán Yang Wu. Su voz estaba cargada de tristeza y enojo. Tal vez eligieron el exilio por encima del conflicto. El doctor Yul Jin todavía estaba estudiando el protocolo. Documentos. Según estas especificaciones, el coste energético era enorme. Literalmente desmantelaron su civilización para impulsar la transferencia dimensional. Renunciaron a todo lo que construyeron en lugar de luchar. Por ello, el equipo de investigación permaneció en silencio atónito. Habían encontrado su respuesta, pero era peor que cualquier otra. Misterio. La humanidad no había sido tomada por enemigos. No habían sido destruidos por fuerzas desconocidas. Ellos habían sido conducidos lejos de las mismas personas que decían ser sus amigos. Y en algún lugar del espacio paralelo, 800.000 millones de humanos continuaron existiendo, exiliados de la galaxia que habían ayudado a proteger y nutrir durante siglos, los galácticos. La cámara del consejo estalló en caos. Los representantes se gritaron unos a otros al otro lado del gran salón. Las acusaciones volaron como armas. La revelación sobre la resolución 847 Prime había hecho añicos cualquier pretensión de unidad. ¿Cómo hicieron los humanos? ¿Tiene acceso a nuestras comunicaciones privadas?, exigió el embajador Krix, su rostro gris enrojecido de ira. ¿Eso es lo que te preocupa? El capitán Jung-Woo se levantó de la sección de observadores. No el hecho de que ahuyentaste a la especie más pacífica de la galaxia. Presidente del Consejo Belari. Golpeó su gabbel repetidamente, pero el ruido continuó. Los representantes de Kraven discutían con él. Altarianos. Los miembros del consorcio comercial se culpaban mutuamente por el colapso económico. Las especies más pequeñas acurrucadas. Juntos, temiendo que los gritos se conviertan en algo peor. Estábamos protegiendo la seguridad galáctica, gritó. Consejero Tren de los Kraven. Los humanos avanzaban demasiado rápido. Se estaban volviendo demasiado poderosos. Lo suficientemente poderoso. Para ayudar a todos, el doctor Yul Jin llamó desde donde estaba sentado con los otros testigos.
Lo suficientemente potente como para compartir su conocimiento libremente. Lo suficientemente poderoso como para elegir el exilio en lugar de la guerra. La discusión continuó durante horas. Algunos miembros del Consejo defendieron sus acciones. Otros afirmaron que habían estado en contra de la resolución desde el principio. Unos pocos exigieron saber por qué se había votado. Mantenido en secreto del público. El profesor Hayan observó el caos con creciente tristeza. Ella la había gastado. Carrera estudiando cómo diferentes especies podrían trabajar juntas. Ahora ella estaba viendo cómo esa cooperación se desmoronaba en tiempo real. Justo cuando Belari estaba a punto de pedir un receso, sucedió algo sin precedentes. Las cámaras. Las luces se atenuaron sin previo aviso. Un zumbido bajo llenó el aire. Los representantes miraron nerviosos a su alrededor. Como patrones de energía formados en el aire sobre la plataforma central. Los vigilantes habían llegado. Los vigilantes eran antiguos. Seres que observaron eventos galácticos pero rara vez interfirieron. Eran más antiguos que la mayoría de las civilizaciones. Algunos dijeron que tenían. He estado observando la galaxia desde antes de que evolucionara la vida inteligente. Otros creyeron que venían de fuera de la galaxia por completo. Una figura materializada en el centro de la cámara. Parecía estar hecho de. La luz y la sombra cambian constantemente entre formas. Cuando hablaba, su voz parecía venir de todas partes a la vez. Soy el Elder Siltera, orador del Vigilantes. Rompemos nuestro largo silencio para dirigirnos a este consejo. La cámara de Tati quedó completamente en silencio. Incluso los cobardes dejaron de gruñir. No. Uno había visto alguna vez a un vigilante comparecer ante el concilio. Eran mitos, leyendas, historias contadas a los niños. Para 3.000 de sus años, hemos observado la especie que llaman humanidad. Anciano. Siltera continuó, lo que presenciamos desafió nuestra comprensión de cómo se desarrollan las especies inteligentes. Holográfico. Las imágenes comenzaron a aparecer alrededor de la cámara. Mostraron escenas de la historia humana que nadie más había grabado. Humanos compartiendo comida con refugiados alienígenas hambrientos. Científicos humanos regalando tecnologías que podrían haberlos hecho. Gobernantes. Pacificadores humanos muriendo para proteger a civiles alienígenas. Observa. El Guache dijo, la colonia minera de Kepler 442b hace 700 años, los humanos descubrieron energía. Fuentes que podrían haber impulsado toda su civilización. En cambio, compartieron la tecnología libremente con él. Trabajadores de Metallón que más lo necesitaban. El holograma mostraba a ingenieros humanos enseñando cómo usar energía avanzada. Sistemas. Los humanos podrían haber mantenido la tecnología en secreto y volverse ricos. En cambio, se aseguraron de que su alienígena. Los compañeros de trabajo se beneficiaron primero. La plaga de Riel hace 7.400 años. Elder Silterra. Continuó, los humanos desarrollaron una cura para una enfermedad que solo afectaba la fisiología de Voltani. Gastaron sus propios recursos para producir en masa la cura y distribuirla de forma gratuita. Otro holograma mostraba equipos médicos humanos, trabajando día y noche para salvar las vidas de Volani. Podrían haber vendido la cura con enormes ganancias. En cambio, ellos llevó a la quiebra a varias empresas humanas para asegurarse de que ningún Voltani muriera por falta de medicamentos. Las guerras del borde exterior 200 años. Hace. El observador dijo que los humanos poseían armas capaces de poner fin al conflicto en días. En cambio, eligieron servir como mediadores y pacificadores, dedicando décadas a encontrar soluciones que salvaran a todas las especies involucradas. El holograma final fue el más impactante. Mostró pruebas de armas humanas de hace siglos. Las armas podrían destruir sistemas estelares enteros. Eran más poderosos que cualquier cosa que poseyera la galaxia actual. Pero las pruebas terminaron abruptamente y las armas nunca fueron usadas. Los humanos desarrollaron armas de matanza sistemática 3 siglos antes que cualquier otra. Las especies lograron el vuelo interestelar. El Elder Esterra explicó que podrían haber conquistado la galaxia antes que nadie. Resiste. En cambio, desmantelaron las armas y enterraron la investigación. Consejo. Los miembros miraron fijamente los hologramas en silencio atónito. Siempre habían asumido que los humanos eran recién llegados a niveles avanzados. Tecnología. La verdad era que los humanos se habían estado conteniendo durante siglos. ¿Pero por qué?
Preguntó el doctor Nizara sobre los intoides. ¿Por qué limitarían su propio poder? Porque el poder sin sabiduría conduce a la destrucción, respondió el observador. Humanos. Entendí esta verdad antes de que la mayoría de las especies aprendieran a construir naves estelares. Eligieron ser jardineros en lugar de conquistadores. El Elder Siltera mostró más imágenes. Colonias humanas que voluntariamente reducir su propia producción para ayudar a los asentamientos alienígenas en apuros. Comerciantes humanos que advirtieron a sus competidores sobre rutas peligrosas en lugar de mantener el conocimiento en secreto. Soldados humanos que se negaron a tomar territorio, incluso después de ganar batallas decisivas. En 3.000 años de observación, documentamos más de 47.000 instancias de los humanos eligen el bienestar de otras especies por encima de su propio beneficio. El observador dijo, este comportamiento es sin precedentes en la historia galáctica. Consejero Besron del Consorcio de Comercio. Se movió incómodamente en su asiento, pero su rápido avance fue preocupante. Desarrollaron nuevas tecnologías cada año. Sí, el Elder Siltera estuvo de acuerdo. ¿Y qué hicieron con estos avances? Ellos los compartieron. Avances médicos que salvaron miles de millones de vidas alienígenas. Mejoras agrícolas que terminaron hambrunas en docenas de mundos. Sistemas de comunicación que permitieron a las especies trabajar más juntas. Efectivamente. El capitán Yang Wu se puso de pie de nuevo. Mi amigo Yuni me mostró comunicaciones que interceptó antes de la desaparición. El Consejo no solo planeaba llamar a los humanos una seguridad. Riesgo. Hubo discusiones sobre limitar los viajes espaciales humanos y restringir su investigación. ¿Es esto cierto? Preguntó el Elder Silterra, volviéndose hacia Belari. El portavoz del Consejo miró sus manos. Hubo discusiones preliminares sobre medidas de supervisión. Algunos miembros sintieron que el avance necesitaba ser monitoreado más de cerca. Temía ser superado. Dijo el vigilante. No era una pregunta. Los humanos se estaban volviendo demasiado influyentes, defendió el embajador Krix. Estuvieron involucrados en todas las principales instituciones galácticas. Tenían relaciones con todas las especies. Sí. Alguna vez decidieron usar esa influencia contra nosotros, ya tenían el poder de destruirlos a todos. Elder Siltera. Interrumpido. Lo poseyeron durante siglos y nunca lo usaron. En cambio, usaron su influencia para prevenir guerras, curar a los enfermos y alimentar a los hambrientos. El Dr. Yul JYN estaba estudiando lecturas en su escáner. Las firmas de energía del observador son similares a las que encontramos en la partida. Protocolo. Elder Silterra, ¿sabe a dónde fue la humanidad? Ellos crearon un espacio dimensional paralelo, confirmó el observador. El costo de la energía era enorme. Desmantelaron toda su civilización industrial para impulsar la transferencia. Sacrificaron todo lo que habían construido, en lugar de pelear con aquellos a quienes consideraban amigos. El profesor Haiyan se secó las lágrimas de los ojos. Podrían haber defendido ellos mismos. Podrían haber demostrado que el Consejo estaba equivocado. ¿Por qué no lo intentaron? Porque pelear habría dado la razón al Consejo. El Elder Siltera dijo amablemente. Los humanos entendieron que responder al miedo con fuerza solo crearía más miedo. Ellos eligieron eliminar ellos mismos en lugar de convertirse en la amenaza que crees que son. La cámara estaba completamente en silencio ahora. El peso de su error presionó a todos los representantes. Habían ahuyentado a los mayores protectores de la galaxia porque tenían miedo de ser protegidos. ¿Pueden volver?, preguntó Belari. En silencio. Las barreras entre dimensiones son absolutas, respondió el observador. Pero anticiparon esto. Pregunta. En lo profundo de sus instalaciones abandonadas, dejaron algo para que encuentres. Si mereces encontrarlo. Eso está por verse. El Elder Silara comenzó a desvanecerse. Volvimos a nuestro observando, pero sepa esto. La galaxia ha perdido a sus guardianes. Lo que viene después depende de si puedes aprender a ser digno de su regreso. El vigilante desapareció, dejando al Consejo solo con la verdad de lo que habían hecho. Habían pasado 6 meses desde la partida de la humanidad. La galaxia se estaba desmoronando. La cobarde hegemonía había comenzado a expandirse a los antiguos territorios humanos. Sin fuerzas de paz humanas que los detengan, ellos
Reclamó 3 sistemas estelares en 2 semanas. Los antiguos tratados que los humanos habían ayudado a negociar se estaban desmoronando. Viejo. Los enemigos que habían vivido en paz durante siglos se estaban preparando para la guerra nuevamente. El profesor Hayon se quedó en su vacío. Enseñanza en el aula a sillas vacantes. Ella había continuado su curso de estudios enoculturales porque sentía que era importante preservar lo que sus estudiantes humanos habían comenzado a aprender. Pero sus estudiantes extranjeros habían dejado de venir. Estaban demasiado ocupados preparándose para conflictos que los humanos habrían evitado. La belleza de diferentes culturas trabajando juntas, ella. Dicho a la habitación vacía es que cada especie aporta fortalezas únicas. Determinación cobarde, creatividad volultani, sabiduría altariana y humana. Ella hizo una pausa, con la voz quebrada. Compasión humana. Mientras tanto, el Dr. Yul-Hin trabajaba día y noche en las instalaciones abandonadas de investigación humana en la Tierra. La tarea. Force lo había convertido en su cuartel general para estudiar el protocolo de salida. El sistema de energía de la instalación aún zumbaba. Con energía, manteniendo innumerables experimentos que nadie entendía. El capitán Hyun-woo lo encontró allí a las 3:00 por la mañana, mirando las lecturas en un escáner cuántico. «Necesitas dormir», dijo Hyun-woo. «Estoy detectando algo extraño». Yul JYN respondió sin levantar la vista. «Estas lecturas de energía no coinciden con nada en el protocolo. Documentos. Es como si todavía hubiera algo activo aquí». El director NYX apareció en la puerta. Ella miró. Agotado. El grupo de trabajo había estado trabajando sin parar desde el testimonio de los observadores, pero no habían encontrado nada. Eso podría traer de vuelta a la humanidad. ¿Qué tipo de lecturas?, ella preguntó. Yul-Hin les mostró su escáner. Fluctuaciones cuánticas en los niveles profundos de la instalación. Algo sigue funcionando. Ahí abajo, pero no está en ninguno de los planos del edificio. Los 3 tomaron un ascensor hasta los niveles más bajos de la instalación. Los pasillos eran más oscuros aquí, más viejos. Elenco de iluminación de emergencia. Largas sombras en las paredes. Sus pasos resonaron extrañamente, como si el sonido viajaba más lejos de lo debido. Encontraron la fuente de las lecturas de energía detrás de una puerta que se parecía a todos los demás. Pero cuando el Dr. After Yul JYN tocó el panel de control, se activó sin requerir cualquier contraseña o autorización de seguridad. Dentro había una pequeña habitación con un solo equipo. Parecía un matriz de comunicación, pero el diseño era diferente a todo lo que habían visto. Cristales. Y el metal formó patrones complejos que parecían doblar la luz a su alrededor. El dispositivo zumbó con energía y proyectó un suave resplandor azul. «Es hermoso», susurró el profesor Hayon. Ella tenía. Se unió a ellos después de recibir el mensaje de Yul JYN. «Más que hermosa», dijo el director Nick, estudiando sus lecturas. «Es activo. Este dispositivo ha estado transmitiendo continuamente desde la partida». El Dr. Yuye JYN conectó su escáner a la interfaz de dispositivos. Los datos fluían por su pantalla más rápido de lo que él podía leerlos. «Es un Quantum Transcessor. Está diseñado para enviar señales a través de límites dimensionales». «¿Señales a dónde?», preguntó el capitán Yang Wu. «A la humanidad», dijo Hayan en voz baja. Ella estaba leyendo texto humano que apareció en un pequeño panel de visualización. «Mira, este mensaje se repite cada hora». Ella leyó en voz alta. «Este es el investigador Kim De-hyun. Transmisión final del protocolo de salida. Instalación. Si alguien recibe este mensaje, sepa que no queríamos irnos. Estamos desconsolados por la necesidad, pero esperamos que algún día nuestros amigos entiendan que elegimos el amor por encima de la guerra». El mensaje continuó, con especificaciones técnicas que tradujo el Dr. Yul-Hin. Él está describiendo la barrera dimensional. Solo puede ser abierto desde este lado, desde la dimensión original, pero requiere una enorme energía y un acuerdo unánime de todos. Especies galácticas. Unánime. El director Nix repitió, todas las especies. Tendría que estar de acuerdo. Eso no es todo. Yul-Hin continuó leyendo, la energía. Los requisitos exigirían una cooperación sin precedentes. Cada especie necesitaría contribuir con sus más avanzados tecnologías y recursos.
Requeriría confianza y compartir a un nivel que nunca ha existido en Galactic. Historia. El capitán Jung-Woo se rió amargamente. Entonces, el regreso de la humanidad depende. En la galaxia convirtiéndose en dignos de ellos. La misma galaxia que los ahuyentó porque teníamos miedo de su. Dios mío. El profesor Ha-Yan encontró otra parte del mensaje. Hay más. D. Ha-Yun dice que dejaron regalos. Escondidas en sus sistemas abandonados hay tecnologías que nunca antes habían compartido. Avances médicos, sistemas defensivos, mejoras agrícolas. Pero estas tecnologías solo se activarán si elegimos trabajar juntos. Durante las siguientes semanas, el mensaje de los transmisores cuánticos se extendió por todas partes. La galaxia. Todas las especies aprendieron que la humanidad podía regresar, pero solo si demostraban que eran dignas. Los requisitos parecían imposibles. Los Kraraben necesitarían compartir sus tecnologías militares. Los aldeanos. Tendría que renunciar a sus secretos energéticos. El consorcio comercial necesitaría abrir sus sistemas financieros. Las especies necesitarían confiar a sus antiguos enemigos su conocimiento más preciado. Algunos miembros del Consejo declararon: es desesperanzador. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre las rutas comerciales, se quejó el embajador Krix. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo en algo? ¿Esto importante? Pero otros comenzaron a ver la prueba por lo que realmente era. La humanidad había diseñado un protocolo de retorno que solo funcionaría si la galaxia aprendía a cooperar de la manera en que lo habían hecho los humanos. Siempre traté de enseñarles. A medida que avanzaban los debates, comenzaron los regalos prometidos. Aparecer. En mundos que enfrentaban plagas, los sistemas médicos humanos se activaban automáticamente y comenzaban a producir curas. En planetas amenazados por vecinos agresivos, se activaron escudos defensivos para proteger a civiles inocentes. En mundos agrícolas que luchan con malas cosechas. Sistemas agrícolas humanos. Soluciones compartidas que nunca antes se habían lanzado. El patrón era claro. ¿Cuántas más especies trabajaron juntas para ayudar? El uno al otro, la tecnología más humana se reveló. Los regalos fueron recompensas por la cooperación y la compasión. Dr. Jin hizo otro descubrimiento mientras estudiaba el transmisor cuántico. El dispositivo está monitoreando nuestro progreso. Midiendo los niveles de cooperación en toda la galaxia. Cuando trabajamos juntos, enviamos señales más fuertes a la humanidad. Nos están viendo aprender. Ha-Yon se dio cuenta de que el protocolo de retorno no se trata solo de energía y tecnología. Se trata de demostrando que hemos crecido más allá del miedo que los alejó. Pasaron los meses. Despacio. Dolorosamente, la galaxia comenzó a cambiar. Los Kraraben compartieron tecnologías de defensa para proteger las colonias Volani del espacio. Piratas. Los altarianos proporcionaron energía gratuita a los asentamientos en apuros. El consorcio comercial abrió el alivio de emergencia. Fondos para desastres mundos destrozados. Cada acto de cooperación fortalecía la señal cuántica. Cada momento de las especies. Trabajar juntos acercó un poco más el regreso de la humanidad. Pero no todos estaban dispuestos a cambiar. Algunos consejos. Los miembros aún argumentaban que el regreso de la humanidad amenazaría su poder. Otros insistieron en que los requisitos eran demasiado exigentes para que ninguna especie se viera obligada a compartir sus secretos. El debate alcanzó su clímax en una sesión especial del Consejo 6 meses después del descubrimiento del cuanto transmisor. Todas las especies de la galaxia enviaron representantes. La Cámara estaba embalado más allá de su capacidad. El presidente del Consejo se paró en el centro de la Cámara, sosteniendo un dispositivo que podría activar el protocolo de retorno. El transmisor cuántico había sido modificado para aceptar una galaxia en toda la galaxia. Señal, pero requería el consentimiento unánime de todas las especies. La votación que tenemos ante nosotros hoy determinará la futuro de nuestra galaxia, anunció. Podemos elegir traer a la humanidad a casa, pero solo si todas las especies aceptan trabajar juntas de una manera que nunca antes lo hemos hecho. Miró alrededor de la Cámara a representantes de cientos de mundos. La pregunta no es si necesitamos recuperar a la humanidad. Todos sabemos la respuesta a eso. La pregunta es si merecemos su regreso. Comenzó la votación. Especie tras especie anunciada. Su elección. Algunos votaron que sí de inmediato. Otros dudaron, exigieron garantías, solicitó excepciones a los requisitos de cooperación.
Como la votación. Continuó, la señal del transmisor cuántico se hacía más fuerte o más débil con cada decisión. La dignidad de la galaxia era siendo medido en tiempo real. El capitán Yang Wu observó desde la sección de observadores, con las manos apretadas con tensión. A su lado, el Dr. Yul Jin monitoreó las lecturas cuánticas. El profesor Hayan tradujo en silencio respuestas de especies usando sus lenguas nativas. La votación final se redujo a una sola especie. La Cámara guardó silencio mientras su representante se ponía de pie para anunciar su decisión. El futuro de la galaxia pende de un hilo. DS.